La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la última ventana de este verano con Matías Vallés en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Aquí en Madrid, Anaíri Simón, Rafa Panadero. Hola a los dos. Tal? Hola, buenas tardes. Al final todo pasa y todo queda. Los días avanzan y con ellos las noticias que vamos contando a lo largo de estas semanas de verano. Uno de los grandes temas de la actualidad es sin duda la migración. La ruta a Canarias ha tenido su verano más intenso con la llegada de más de 2.500 personas en los últimos 2 meses y con el aumento de llegadas también a Ceuta, sumado a los enfrentamientos entre PP y Gobierno por la visita de Pedro Sánchez a 3 países africanos. Cuando la migración y sus necesidades se distorsionan por intereses políticos, pues se vuelve un elemento de polarización y un campo de cultivo para las noticias falsas. Marc Amorós en Radio Barcelona. Marc, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La migración ha estado en el centro del arranque del curso político y con ella las fake news, y tenemos algún ejemplo, ¿verdad? Sí, se ha hecho muy viral esta semana el vídeo de un supuesto inmigrante ilegal que ha causado terror en un aeropuerto español. Bueno, se ha cabreado mucho, ha destrozado toda la zona de facturación y varias pantallas. Se ven en las imágenes una reacción bastante violenta de este supuesto inmigrante ilegal. En la noticia se afirma que es un hombre negro que rompe pantallas en un aeropuerto español. Los mensajes que acompañan al vídeo dicen que es un hombre inmigrante que lo trae Pedro Sánchez a España y que son de esta calaña. Bueno, es falso totalmente. Las imágenes no son grabadas en un aeropuerto español, sino que han sido grabadas en Chile hace ya un tiempo y que se difunden ahora en este contexto. Bueno, mientras los políticos siguen sin llegar a un acuerdo migratorio que garantice vías de tránsito seguras, mientras continúa proliferando la desinformación alrededor de este tema, se siguen ahogando personas en el mar intentando llegar a Europa todos los días. De hecho, la media es de 9 muertos o desaparecidos en el mar cada día desde 2014, según las cifras oficiales. Y además no nos causan ningún estupor cuando no paramos de escucharlas. Cifras equiparables a las de cualquier conflicto activo, y hablando de esto, hoy es el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas. En Ucrania desaparecen 45 personas al día desde que Rusia empezó esta ofensiva en febrero de 2022. En Kiev está Ana Suriñák, que es fotoperiodista, editora gráfica de la revista 5W. Ana, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tú llevas 15 días entre Kiev y Dnipro investigando cómo están buscando, identificando a los desaparecidos y hablando con sus familiares. ¿Se sabe una cifra oficial de desaparecidos en esta guerra? Mira, la última cifra oficial que dieron, fuentes del Ministerio de Interior, fueron 42.000 y fue el 17 de julio de este mismo año. Pero estas semanas que hemos estado hablando con los coordinadores de desaparecidos y muertos aquí en Ucrania, ya nos han dado una cifra de 45.500 personas registradas, o sea, 45.500 que están buscando activamente ahora mismo.
Y aunque la pregunta parezca demasiado tonta, ¿y dónde están? Es decir, yo no conocía estas cifras. Entonces, ¿estos desaparecidos qué son? ¿Gente que ha podido ser aplastada en los bombardeos? ¿Gente que se ha ido? ¿Gente que ha sido, no sé, o raptada o detenida? ¿Cuál es exactamente su situación, al margen de que evidentemente no se sabe dónde están? Pues estas cifras son las que se registran los familiares de personas, o que bien los familiares les han pedido el rastro porque estaban en combate y creen que pueden estar fallecidas o en cautiverio, en prisiones rusas, o civiles que, pues como en el caso de Bucha, ¿no?, que fue uno de los casos más mediáticos, que han muerto y todavía no han podido identificarlos. Hay entre ellas también niños y civiles, no todos son combatientes. Sí, en estas cifras no están incluidos los niños. Hemos escuchado mucho hablar de los niños que Rusia tiene bajo su amparo, ¿no?, desde que empezó la escalada de la violencia, que cifraban en unos 19.000 en abril de este mismo año. Ellos no están incluidos, pero sí están incluidos los civiles. Todos los civiles que los familiares buscan también están en estas cifras, pero evidentemente, aunque no especifican las cifras más elevadas, quienes más llenan estas listas son los soldados caídos en combate o soldados desaparecidos durante la lucha. Ana, ¿cómo se está realizando este trabajo de identificación? ¿Hay recursos? ¿Está el sistema? ¿El gobierno tiene recursos y sistemas para poder hacer bien este trabajo? Sí, nos contaban que el gobierno ucraniano tiene un sistema de medicina legal muy preparado, pero evidentemente con la escalada de la violencia desde 2022 se ha visto colapsado absolutamente, y lo que hicieron en mayo de 2023 es abrir un registro único de personas desaparecidas bajo circunstancias especiales, así es como le llaman ellos, donde básicamente este registro lo que hace es unificar, ¿no?, unificar todas las cifras y concentrar todos los esfuerzos de búsqueda e identificación en una sola figura, que es el comisionario. Han creado una comisión para esta búsqueda, entonces lo han centralizado, y esto parece que está ayudando a agilizar un poquito, aunque las identificaciones son muy lentas, estas identificaciones. De hecho, nos decía el comisario, que es Artur Dobrovskis, que de todas las personas registradas ya se han identificado o bien en cautiverio o bien fallecidas, no especifica el número exacto, pero unas 7.500. Estas son cifras que para estar en conflicto pues están trabajando en ello. Y yo igual soy muy inocente, pero cuando alguien está en cautiverio, ¿cómo se le localiza? Si no, entiendo que para ello es necesario que colabore el país que lo ha capturado. En estas informaciones está interviniendo el Comité Internacional de la Cruz Roja principalmente, aunque precisamente ayer tuvieron una manifestación enfrente de su oficina en Kiev, porque los familiares, como podemos, la angustia de los familiares es absoluta, entonces quieren más información, y esta información Rusia la pasa a contagotas. Y otra de las maneras que están utilizando, que hemos estado con los investigadores en las oficinas de coordinación, a través de redes sociales, de los telegrams, de los mismos grupos rusos, hay muchos vídeos colgados de soldados en cautiverio. Entonces, por ahí, a partir de una imagen, esto es una de las cosas que más me ha alucinado estos días, ¿no? A partir de una imagen vista en un mensaje de Telegram, tienen un programa donde logran identificar quién es esa persona a través de la búsqueda en redes sociales. Es que estaban utilizando incluso la identificación facial o de tatuajes de cualquier signo corporal para poder efectuar estas identificaciones. Y la traducción a dramas humanos de las cifras que das es escalofriante, ¿no? Porque las cifras son siempre resecas, ¿no? Unos 1.000, tal. Te quería preguntarte, Ana, si tú has podido asistir a esta angustia que describes de los familiares o incluso algún reencuentro. Lo que hemos visto, hemos entrevistado a muchos familiares que están buscando. La mayoría de estas familias evidentemente quieren creer que sus familiares están en cautiverio, que en algunos casos es así. Y lo que también hemos hecho es asistir, que ha sido una de las escenas que más nos ha impactado, ¿no? Asistir a un entierro precisamente ayer en el cementerio de Kronospil, que está en Dnipro. Dnipro es un hub de identificación y búsqueda, porque es la ciudad más grande al lado de la zona de combate, y ayer asistimos a un entierro donde había 15 ataúdes, un gran número de militares,
10 sacerdotes oficiando una misa, pero solo en la esquina de esta escena había 5 personas que eran familiares de solo uno de estos ataúdes. Era la única persona identificada que la familia sabía que había muerto y le estaban llorando. Los otros 14 no tenían familia, 13 eran sin identificar y uno no habían localizado a la familia. Estaba localizado el soldado, pero no habían localizado a la familia. Ana, entonces, claro, un entierro donde 15 ataúdes con solo 5 personas llorando a los muertos es duro. Ana, estabas hablando del sentimiento de pérdida que tienen las familias, que puede ser incluso, bueno, igual o mayor que en caso de una muerte, ¿no? Porque la desaparición, la angustia de no saber qué ha pasado con esa persona debe ser insoportable. Y tú estuviste con María, que le escribió una carta a su hermano Zeus, que desapareció en Bakhmut en marzo de 2003, y te lo contaba así. Hola, querido hermano. Si esta carta llega a ti, estaré muy feliz. Entonces podré decir, te encontré. La noticia de que desapareciste llenó nuestros corazones de tristeza, pero yo sabía que estabas vivo. Si tuviera la oportunidad, recorrería todos los rincones para encontrarte. Quiero que sepas que todos te amamos y te esperamos. Creemos que encontrarás la fuerza para superar todo, para resistir, para regresar a casa. Llegará el momento en que podrás levantar la cabeza con orgullo y sentirte feliz, aquí, en casa. Te ha tocado un destino difícil, pero estás en nuestros corazones, en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos. El corazón duele, el alma arde y un enjambre de pensamientos en la cabeza. ¿Dónde estás, hermano? Todos te esperamos. ¿Cómo deseamos encontrarte? Que llegues a casa con vida y que el canto de los pájaros caliente nuestros corazones. Señor, ven en su ayuda. Dale la fuerza para soportarlo todo, para pasar por tormentos infernales, dolor, deshonra, cuando está con el rostro en el lodo. Levanta la cabeza y ponte en pie con orgullo, porque sabes que en casa tu madre te espera, siempre mirando por la ventana. Te esperamos. Te amamos, te abrazamos. Tu hermana María. Al final parece que estamos oyendo un diálogo de una película, pero cuando lo ves en directo, Ana, no sé qué se te pasa por la cabeza. Supongo que al final la esperanza es el único clavo ardiendo al que se puede agarrar una familia que está en esta situación, ¿no? Pensando que su hermano está en cautiverio en algún sitio en Rusia. Sí, exacto. El delito de desaparición, yo creo que después de años de trabajar en desapariciones, creo que es uno de los peores, ¿no? Como dice Elena Maleno, es el peor delito porque está rodeado de angustia. Nunca saben dónde están, ¿no? Entonces, nos contaban en el centro de coordinación también que cuando puedan identificar a una persona, el golpe es muy duro para la familia en ese momento, pero al final tienen un sentimiento de alivio, ¿no? De hecho, estuvimos con una mujer que lleva buscando a su hijo. Ella está convencida de que está vivo desde 2014. En la morgue de Dnipro le han dado resultados donde el ADN da positivo, donde la identificación dental da positivo. Los forenses están absolutamente convencidos de que él es su hijo, pero la mujer no quiere aceptar y sigue pidiendo pruebas, ¿no? Entonces, hay mucho duelo en todas estas desapariciones. Y tú, cuando estás en contacto con estos familiares, con la gente más allegada y con los que están más golpeados precisamente por el trauma adicional que supone la desaparición, ¿crees que o estás percibiendo que se mantiene la convicción de los ucranianos en el sentido de la resistencia ante Rusia? Sí, el sentimiento de la resistencia ante Rusia se sigue percibiendo. Lo que sí he visto entre muchos familiares es también un sentimiento de culpar al Estado, ¿no?, por toda esa desinformación, porque aunque también hemos visto que el Estado está poniendo recursos a nivel internacional, también se están dando apoyo para estas identificaciones, pero las familias siguen recibiendo muy poca información. Nos decían que tal vez uno de los problemas es que no se les cuenta bien a las familias que estas búsquedas, estas identificaciones son muy lentas, pueden tardar años. Nosotros en España lo sabemos, ¿no?, cuánto tiempo llevamos arrastrando identificar a los muertos de la guerra civil. Aquí la guerra está en marcha y ellos
son conscientes el Estado que les va a llevar muchos años, pero las familias necesitan respuestas rápidas. Decías y que no las tienen. Habías estado con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con los expertos que están apoyando en toda esta labor de identificación. Has hablado con el exdirector del CICR, Luis von de Brieder, que te contaba esto sobre el proceso de identificación. Vamos a escucharlo. Identificar un cuerpo es un proceso muy complejo, hay muchas veces que no obtenemos resultados, pero lo importante es que se intente con todos los procedimientos habituales y para poder llegar a un buen resultado. Y en esto es clave la confianza y la credibilidad de los familiares, que tampoco siempre están en el país. Hay miles de ucranianos que perdieron sus seres queridos, que ya no viven en Ucrania, pues están desplazados en Alemania, en Polonia, en Moldova y otros países. Este proceso de identificar a las víctimas va a tomar décadas, lamentablemente, como pasó en Argentina, en España y en todos los lugares del mundo que tuvieron procesos de violencia interna y que al día de hoy siguen buscando a sus seres queridos. Pero aquí hay una particularidad que tú me contabas, Ana, que me ha llamado la atención. Así como las labores de identificación suelen ser después, una vez se haya finalizado el conflicto. Aquí, por ejemplo, la Cruz Roja está repartiendo kits para los soldados para que se hagan pruebas de ADN antes de ir al frente y sea, si lo necesitan, más fácil luego la identificación. Sí, nos contaban que esta práctica empezó a hacerla la policía ucraniana, ¿no? Antes de ir al frente ya hacían su prueba, ya dejaban la muestra para poder hacer el ADN y ahora Cruz Roja ha intentado que esto se expanda, con acuerdo con el gobierno, claro. Que esto se realice a todos los soldados ucranianos que van al frente. Ellos me contaban que han repartido 120.000 kits entre las diferentes brigadas. Yo pregunté mucho si esto iba a facilitar y me han dicho que hay que, como en todo en las identificaciones, hay que esperar, ¿no? Porque esto se ha empezado a implementar este año y todavía no se ha podido probar si realmente las identificaciones están siendo más rápidas. Pero lo que harán estas muestras es que compararán ADN de esa persona, ¿no? Claro. No necesitarán a dos familiares para tener un ADN positivo. Entonces, en principio debería agilizar esas identificaciones. Aunque ya, como Luis nos decía, que no hay ninguna solución mágica, que esto es cuestión de trabajar duro, lo mejor que se pueda y sobre todo de tiempo. Ana Suriñac, fotoperiodista, editora gráfica de la revista 5W, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y ahora descansar. Un placer escucharos esta verano. Cuídate mucho, Ana. Un beso. Un beso. Marc, hay nuevos bulos relacionados con esta guerra. Claro, por ejemplo, Ucrania prepara un ataque con una bomba nuclear. Sí, sucia además, eso dice la noticia. La noticia dice que Estados Unidos a través de Polonia y Rumanía está importando radioquímicos a Ucrania para crear una bomba nuclear sucia para usarla. Esta narrativa que los medios pro-Kremlin, los medios rusos vienen usando desde antes del inicio del conflicto, de la guerra, para acusar a Ucrania de ser poseedora de energía nuclear y que esté armando una bomba para resolver el conflicto. Bueno, es una noticia totalmente falsa. De hecho, los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica inspeccionan Ucrania de forma recurrente y no hay ningún indicio de actividad prohibida por parte de Ucrania, por lo tanto la información es totalmente falsa. Es que Ucrania entregó todo su armamento nuclear tras la disolución de la Unión Soviética. Exacto. Fue una de las condiciones de la independencia y precisamente los halcones dicen hoy que fue un tremendo error y que si hubiera tenido el armamento nuclear, Putin no se hubiera atrevido ni en 2014 con Crimea ni en 2022 con el este de Ucrania. Pues hay más bulos. Ucrania podría propagar la viruela del mono por toda Europa. Esto también se ha hecho muy viral. La viruela del mono, dice la noticia, podría expandirse por toda Europa por culpa de Ucrania. Ojo que la noticia se difunde como si fuera un artículo de The Independent, que es un diario británico. Es totalmente falso. The Independent no ha publicado nunca esta información en primera página y por lo tanto la información es totalmente falsa. Y estos bulos, Marc, que estás diciendo, digamos, demostrarían una conexión de lo que llamamos genéricamente extrema derecha con Rusia, esta
conexión, alianza extraña que hay con Putin? Bueno, no sé si la extrema derecha. Es decir, los medios de desinformación rusos llevan, digamos, activos mucho tiempo y de una forma muy industrializada, y Ucrania es objeto de una campaña sistemática de desinformación, como lo son otros países de Europa del Este o de la extinta Unión Soviética. De hecho, la extrema derecha, por lo que veo española, sobre todo en Twitter, a quien apoya masivamente en muchos casos es a Ucrania. Mi pregunta, Marc, es si los nuestros nunca hacen bulos, porque parece que los bulos vienen siempre de los otros, del enemigo, y en una guerra la propaganda es un arma de ambos bandos. Pienso, por ejemplo, en la voladura del Nord Stream, ¿no?, que ahora pues se está investigando si pudo ser Ucrania. ¿Ucrania y el gobierno de Zelensky no propaga bulos? Sí, también hay desinformación por parte de Ucrania. Lo que ocurre es que la campaña de desinformación rusa, que ya es algo que venimos hablando desde hace mucho tiempo, es mucho más presente, mucho más activa y tiene tentáculos en Occidente mucho más potentes. Mira, por último, otra noticia falsa que conecta la de la migración y los refugiados con esta guerra. Dice que los refugiados ucranianos en la Unión Europea se están convirtiendo en donantes de riñón. Sí, esta noticia se está difundiendo como si fuera un vídeo informativo de la BBC, de la cadena de información británica, bueno, la cadena pública del Reino Unido. Dice el vídeo que el 27% de los ucranianos refugiados en la Unión Europea han decidido donar su riñón. Esto equivale en 2 años y medio a 1,5 millones de donantes. Bueno, estos datos, como se indica, bueno, en el vídeo dicen que fueron proporcionados por el Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Educación, la Ciencia y la Atención de Trasplante de Riñón en Europa, en los países europeos. Bueno, ni este organismo ha dado estos datos, ni estos datos han sido publicados nunca, ni la BBC ha publicado tampoco esta noticia o este vídeo jamás. De hecho, según los datos oficiales que hay en 2022 en Europa, para que veamos la exageración de la información, se realizaron unos 25 trasplantes de riñón en Europa. Por lo tanto, estamos muy lejos de este 1,5 millones que dice la noticia. Pero ¿a quién sirve este bulo, Marc, en concreto? Es que no veo a quién favorece esta noticia. Es absurda, por supuesto, pero no sé quién es el beneficiario. Bueno, es que la campaña, digamos, de desinformación rusa contra Occidente, que ellos hacen esto, buscan desestabilizar Occidente y también dibujar como los países europeos como aprovechados, en este caso, de los refugiados ucranios, que al final lo que los usan es para hacer trasplantes de riñón que benefician a la población de Occidente. Es un poco ya retorcido, ¿no? O sea, porque no lo estamos usando ni siquiera como mano de obra cualificada, muchos de los casos es así, ¿no?, sino como donantes de riñón. Bueno, es que el turismo sanitario, digamos, el uso sanitario, digamos, de refugiados es algo que ellos denuncian con esta desinformación. Vamos a parar unos minutos para ir a la publicidad y ahora volvemos con fake news y con más cosas. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. La Ventana, en Ser Podcast. Desde que tú llegaste todas las piedras me dan abrigo y ahora tu cuerpo es patria, tengo aguijón y un buen enemigo. Es nuestro himno ahogado, rumor de sables que yo te canto. Lo usaré resonar como una herejía en el campanario. Son las 5 menos 25, las 4 menos 25 en Canarias. Estamos en La Ventana tomando café con Matías Vallés, Anairi Simón, Marc Amoros, Rafa Panadero y yo. Mañana a las 10 de la mañana salen las entradas para los nuevos conciertos de Oasis del próximo año. Según algunas filtraciones, los precios estarán entre 100 y 250 libras. Desde el fin de la pandemia ha habido bastante malestar con la industria de los macroconciertos por los precios inflados de las entradas, las colas virtuales interminables y un negocio enorme y no sé si creciente en torno a la reventa. Parece que es bastante común que las entradas para un concierto se agoten a los pocos minutos de ponerse a la venta, pero que enseguida aparezcan en las páginas de reventa con el precio duplicado o incluso triplicado. Esto pasa también en España y los artistas están mostrando cada vez más su malestar con esta especulación. Kim Martínez es director de Esmerarte y manager de bandas como Vetusta Morla o Joel López. Kim, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Siempre hemos hablado, yo tengo en la cabeza de escuchar siempre hablar de la reventa, pero ¿qué está pasando con este negocio? ¿Se está empeorando la situación en los últimos años o es una impresión? Bueno, yo creo que como todo lo que se compra y lo que se vende, la oferta y la demanda, pues al final acaba siendo un poco incontrolable. Yo lo que digo es que esto es terrible para el sector, porque, bueno, polariza lo que es el poder adquisitivo de mucha gente. Parece que a mí realmente me pongo a pensar si al final todos los conciertos que vamos a hacer son conciertos para gente pudiente o realmente algo como la música, que es un bien esencial, de repente se lo estamos privando a mucha otra gente. Yo creo que también hay una moda que, nosotros lo hemos vivido no hace tanto con lo que ha sido el boom inmobiliario, que de repente si tenías 4 ahorros no eras nadie si no especulabas y comprabas en plano algún piso, alguna vivienda, etcétera, etcétera, para especular. Eso es lo que a mí particularmente me da pánico, porque el sector de la industria necesita otro tipo de alicientes, otro tipo de entendimientos, y no desde luego que se nos encasille en esta fórmula que por desgracia, como bien acabas de decir, pues está haciendo como demasiado común, ¿no? Keini, ¿cuál es la solución? Porque hay un vacío legal en torno a esta historia y luego no sé qué margen de maniobra tenéis las propias bandas. A ver, es que en el momento que en el mercado aparece ya una entrada que se ha vendido, es muy difícil, porque mientras haya una demanda y haya una especulación, a nosotros nos queda solamente informar muy bien, porque claro, hay una parte que es como la reventa o la venta secundaria de estas entradas, pero luego hay muchísima estafa, hay muchísima gente. ¿Cuántas veces nos encontramos como promotores que de repente nos encontramos a público que ha pagado una cantidad exagerada por una entrada y la ha comprado un portal que es ilegal, ¿no? Entonces al final esa gente dice, no, si yo he pagado por la entrada, y es que ya, pues este papel es papel que no vale para nada, te lo han estafado, ¿no? Bueno, ahí, pues la empatía, ¿no?, de los promotores y de los artistas, al final acabamos que esa persona, en la medida de lo posible, pueda ver el concierto. Pero esto es me preguntas de vacío legal, y es que este sector aún necesita construir normalizarlo en cuestiones laborales, en cuestiones fiscales, en cuestiones educativas, urbanísticas, industriales, y este es una más, ¿no? Entonces hay que abordar el tema con muchísima seriedad, porque, como digo, estamos privando a mucha gente de comprar otras muchas entradas, porque estamos polarizando, que parece que se venden muchísimas entradas, se venden muchas entradas de muy pocos artistas. Hay muchos artistas nobles que luego en las salas no venden ningún ticket porque el poder adquisitivo se ha ido para otro lado. Pero es que tú tratas, Keini, lo has dicho al principio, la música como un servicio público, como una cosa que se debe poder disfrutar, y está claro que es incluso saludable, pero se llama industria. Entonces yo, por ejemplo, en la estafa de la reventa hay un pícaro y hay un crédulo. Para mí el problema es si estamos seguros de que estos revendedores y estafadores y los que engañan no son a veces los propios digamos, generadores del mercado primario. Es decir, porque es lo que se estaba comentando ahora. O sea, inmediatamente, o sea, el que organiza un concierto, si no llena, pierde dinero. Esto lo sabemos. Y si llena, cree que se equivocó con el precio, porque podría haber llenado a un precio todavía más alto. Entonces, ¿quién lo está subiendo artificialmente? ¿El que ha organizado o es una reventa espontánea? Hombre, yo particularmente espero que el que organice o los que organizamos, porque formo parte de esto, del gremio, y no juguemos nunca a especular sobre todo esto, porque, como digo, a este sector, que sí que ahora mismo estamos al igual que el turismo y otras muchas actividades productivas, estamos como en un auge. Realmente, si comportamientos de este tipo lo que pueden hacer es destruirlo, porque sabemos cómo es. Yo entiendo que alrededor de todo lo que está significando un negocio aparece un método, aparece un proceso, aparece una facilitación, y aparece en torno a ese negocio que se crea secundario, pues aparece la picaresca, ¿sabes? Yo lo que contaba un poco antes también, que pasó con el mundo inmobiliario, que de repente reventó todo, ¿no? Pues no me gustaría que en este sector
al que quiero, en el que trabajo y trabajamos cada día por dignificarlo, que de repente sea desde el propio sector. ¿Qué pasa? Que muchas veces es incontrolable en cuanto a las grandísimas plataformas que se venden estos tickets y todo lo que es las herramientas, los servicios paralelos, que al final no dejan de ser negocios también paralelos a todo esto. Pero es que esto lleva pasando no solamente en la reventa, lleva pasando en la especulación a la hora de organizar los propios eventos. ¿Por qué los conciertos son tan caros? Porque la producción ha crecido mucho y porque se ha especulado mucho en torno a todo lo que conlleva una venta de entrada. Al final, ¿qué ocurre? Que las entradas están siendo, después de la pandemia, un 25, un 30% por encima, como mínimo, después de la pandemia y muchísimo más caros. ¿Esto qué significa? ¿Ha subido todo un 25, un 30, un 40%? La verdad es que no. Pues esa especulación es la que deberíamos de parar, porque vuelvo a lo que intentaba decir, lo que decía antes, es que luego las salas de conciertos, donde están los artistas, el talento que emerge, luego están vacías. ¿Por qué? Porque ya la gente, después de pagar estas cantidades de dinero, ya no les queda para ver al artista del mañana. En una sala. Y ahí es donde se está haciendo una división, una polarización, que parece que los que están en Champions, UEFA, tal, pero los de la Intertoto para abajo no. Claro, pero esto pasa, como bien dices, en muchas industrias, ¿no? Como en el fútbol. Claro. El fútbol es un gran ejemplo. El Bernabéu tiene el estadio lleno y seguramente el Alcoyano estará bastante vacío. Yo lo que te quería preguntar es, recuerdo hace unos meses cuando vino Taylor Swift a España, en reventa sus entradas alcanzaron, precios de miles de euros. ¿Qué relación tienen estos macroconciertos o macroeventos? O yo recuerdo haber ido al WeThink a ver a Manolo García, las entradas, si no eran de reventa, estaban a 80 euros, las más baratas. Entonces, ahí ya está la brecha de clase en el acceso a la música en directo sin que exista una reventa. ¿Qué relación tienen estos macroeventos y macroconciertos y esta brecha de clase y también el negocio de la reventa, que está en gran medida ahí? Bueno, yo creo que hay un fenómeno de fans que va asociado claramente. Entonces, el fenómeno de fans, esto ha pasado con los grandes artistas históricamente, las Spice Girls, Backstreet Boys, tal, pues, es decir, son fenómenos de fans que de repente están como de moda y parece que cómo no va a ir mi niño o yo mismo a ver el concierto de Taylor Swift. Entonces las familias, los ahorros, los abuelos, y al final se hace lo que sea para que no privar de ese concierto. Yo separaría el fenómeno de fans porque al final, pues es un evento único y más que ya una entrada es contentar a tu ser querido, ¿no? En este sentido, y esto ha ocurrido siempre. Que ocurra de esta forma tan salvaje es lo que realmente se está algo que era como aislado, de repente se ha convertido en costumbre. Y eso es lo que realmente a mí me preocupa, que de repente todas las entradas, o alguien que va a comprar una entrada, sospeche que todas las entradas que compra va a estar sometido a este fenómeno que está pasando. ¿Y qué aconsejas, Kim, para quien quiera comprar una entrada para ir a ver mañana a Vetusta, por ejemplo? ¿Que no compren en estas páginas web de reventa? Mira, nosotros hemos intentado, en este caso concreto, hay una comunidad de fans que se llama Valientes, que se ha trabajado desde hace muchísimo tiempo, que por pertenecer, que de forma gratuita, pues tienes primicias de las canciones, tienes descuentos, tienes adelantos de cosas antes que nadie, tienes material del artista que puedes tener antes que nadie o incluso en exclusiva. Cuidar un poco la comunidad y tenerla informada, al punto de decir, pues vamos a hacer estos conciertos, o vamos a hacer un parón de un tiempo, vamos a hacer unos últimos conciertos en unas salas que evidentemente el aforo es más bajo, pero también queremos hacer un homenaje a las salas, porque parece que si te conviertes en un artista grande ya no puedes volver a las salas, y de alguna forma pues informamos a nuestra comunidad y lo que pedimos es, oye, van a salir hasta ahora, ser respetuosos con todo esto y, en la medida de lo posible, si se agotan, pues ya volveremos en el futuro y ya seguiremos haciendo y habrá otras giras, otras propuestas, otros espacios, pero entrar en una cartera de a ver cómo consigo una entrada pagando lo indecible. Si la visión en este caso concreto, de unos artistas como Vetusta Morla, que siempre han dado cátedra en este sentido, y nosotros mismos organizando esto, si de repente pensamos, oye, si están en la reventa al doble, igual tendríamos que ponerlos al doble. Ahí es donde está el error. Claro. ¿Por qué? Porque estaríamos especulando
con el precio de las propias entradas. Y ahí es donde tenemos que ser responsables del propio sector para decir, no, los precios son los que la gente puede pagar por el espectáculo que estás ofreciendo. Y la pena... Claro, La pena aquí es lo que os ha pasado ahora, que hacéis esa venta para la comunidad de valientes y pasa, como decía Guille Galván en X, ¿no? Que alguien entra en esa compra limitada y a los 15 minutos esa entrada que ha conseguido la pone de reventa por 30 euros más. Y como dice ese tuit de Guille Galván, pues vamos campeón, que ya tienes un imperio, ya estás más cerca de irte a Andorra a evadir impuestos. Comprar una entrada y ponerla a la venta por 30 euros más a los 10 minutos es de puto cutre mononeuronal. Claro, a evadir 30 euros de los que te sacas con la entrada, la verdad que es un poco... Cargándose además todo ese cariño que tenías hacia nosotros. Pero nos parecía importante comentarlo. Así que, Kim Martínez, te damos las gracias por asomarte a la ventana. Nada, a vosotros siempre. Que vaya muy bien. Fuerte. Un besazo. Nada. No, 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 child. Ha nombrado Kim a Taylor Swift. Quedan 10 semanas para las presidenciales estadounidenses. Yo no sé si es que la campaña de Trump le funcionó, esto de publicar esa foto manipulada del artista dándole su apoyo, Marc, pero ha surgido un nuevo bulo con imágenes de chicas jóvenes, supuestamente influencers europeas, apoyando a Trump. Bueno, es toda una red de cuentas falsas que se hacen pasar por mujeres jóvenes estadounidenses que publican contenido a favor de Donald Trump. Bueno, un estudio del Centro Norteamericano para la Resiliencia de la Información ha descubierto estas 16 cuentas en redes sociales. Usan imágenes de influencers europeas, las manipulan, le incorporan, digamos, merchandising de MAGA, que es Make America Great Again, que es el eslogan de Donald Trump, y les hacen difundir contenido a favor de Donald Trump. Todo es falso, pero es una red orquestada para difundir ese tipo de información a favor de Trump. Y también hay bulos como contra Kamala Harris, vamos, que lo lleva arrastrando desde 2020, desde que se presentó, pero ahora otra vez, obviamente. Sí, cuando era vicepresidenta pues tenía un perfil más bajo, ahora pues todavía pues la campaña de desinformación es mucho más activa. Esta semana se han hecho muy virales 2 informaciones falsas en torno a Kamala Harris. La primera dice que usa un eslogan nazi para su campaña y la segunda dice que se ha apuntado, en un pasado se apuntó al Partido Comunista Norteamericano. Esto es lo peor que puedes hacer en Estados Unidos. Y ha tenido un pasado, Kamala Harris ha sido de todo, con todo lo que le achacan, ¿no? La mujer ha tenido 7 vidas como los gatos. Sí, hubo otra que decían que era una prostituta de élite también en su pasado, ¿no? En este caso, la noticia del eslogan nazi dice que Kamala Harris está usando un eslogan que es fuerza a través de la alegría, que es un eslogan que los nazis utilizaron en los años 30 en el Frente Alemán del Trabajo, que era la organización que sustituyó a los sindicatos durante el Tercer Reich. Es falso, Kamala Harris no está usando este eslogan, pero lo que son las cosas en redes sociales, hasta incluso un actor norteamericano, Robert Davi, que si no lo conocéis por el nombre, es el malo de los Goonies o es el malo de James Bond en Licencia para Matar, a lo mejor por ahí le asociáis. Bueno, ha hecho un vídeo en el que se hace eco de este bulo y dice que no va a votar a Kamala Harris. El vídeo en tan solo unas horas ha tenido más de 100.000 visitas. Bueno, hay especuladores, difusores de bulos en todos los ámbitos. Yo quería aquí, Marc, darte si existe lo que podríamos llamar los fake o los bulos de ida y vuelta, es decir, porque hay asuntos muy controvertidos en la campaña de Kamala Harris y concretamente, por ejemplo, ahora mismo en su vicepresidente, en Tim Walz, si entró en combate, porque está claro que fue de la Guardia Nacional, pero parece que no entró en combate y él insinuó que sí, si su arresto por haber conducido borracho cuando tenía 30 años y los tratamientos incluso de infertilidad a que se sometió su familia, de los que él ha presumido abiertamente en los mítines, diciendo que así nació su hija. Es decir, ¿esto también son fake, también son bulos o no entran en la categoría que tú estudias? Bueno, no entrarían. O sea, al final, cuando alguien intenta adornar su currículum o alguien intenta decir algo que no es de todo acorde con la información que difunde, bueno, pues si alguien destapa y demuestra que está mintiendo, es simplemente una mentira. Los bulos, la campaña de desinformación es cuando alguien detecta un punto débil o algo contra el que atacar a alguien y a partir de ahí pues pende toda una información sistemática y permanente de desinformación en torno a esto.
Llevamos todos los viernes comentando con Ana Iris alguna curiosidad, anécdota literaria. Este mes se cumplen 100 años del nacimiento del escritor afroamericano James Baldwin, que es todo un referente literario en la lucha contra los derechos civiles por sus reflexiones sobre el racismo, la religión, la libertad sexual en plenos años 60. Baldwin era negro, nacido en Harlem, hijo de un predicador. Se marchó a Francia en el 48 para poder ser escritor y no ese escritor negro, y volvió a finales de los 50 para implicarse en la lucha por los derechos civiles, y muy tocado por el asesinato de Martin Luther King y Malcolm X, a quienes él conocía. Al final tuvo que regresar a Francia porque no soportó todo el ambiente estadounidense a finales de los 90, donde murió allí. Ignacio Fernández Vázquez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ignacio es doctorando de Estudios Literarios en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cuál fue la importancia de James Baldwin? ¿Rompió con los tabúes de la injusticia racial y la homosexualidad a través de la literatura? Bueno, su importancia fue enorme. Yo creo que no llegó a romper, porque no hemos roto ni siquiera aún todavía con estos tabúes, ¿no? Falta mucho por hacer, pero sí que lo incluyó en sus obras, en sus ensayos, en sus charlas, y yo creo que lo importante también es recalcar que Baldwin pertenece a una tradición de escritores afroamericanos que hablaron de esto mucho antes de que lo hiciera él. Stan Du Bois, Frederick Douglass, o también escritoras como Ida B. Wells o Zora Neale Hurston, que lo hicieron, ¿no? Y creo que es importante también que hablemos de que no es una rareza, ¿no?, aunque se intente vender como tal, que lo que hace que lo veamos como un pionero solitario es el racismo, ¿no?, que ha permeado y que sigue inundando la cultura y la industria literaria occidental, y en concreto la estadounidense. Ahora Capitán Swing acaba de reeditar su obra La próxima vez el fuego. Me da la impresión de que la figura de Baldwin ha sido un poco olvidada a partir de los 90. ¿Por qué crees que resurge ahora, como demuestra la reedición de este título? Bueno, yo creo que la figura del escritor y de la escritora afroamericano y afroamericana ha estado apartada siempre. No solo la de Baldwin, sino la de muchos de ellos, y este interés que resurge, ¿no?, que tiene que ver de algún modo también con la elección que se aproxima, y claro, estos textos nos empiezan a generar cierto interés, pero sobre todo creo que son textos que también tienen su interés porque son muy interesantes, son obras que critican las bases de nuestros sistemas, las de todo el mundo occidental, y nos hacen pensar, ¿no? Y de hecho son muy actuales todavía. Claro, son muy actuales. Seguimos hablando de lo mismo. Seguimos hablando de racismo. En el contexto estadounidense, concretamente, seguimos hablando de la desigualdad, ¿no?, entre razas, entre la gente negra y la gente blanca y la gente de otras razas. Y es algo que es muy actual, ¿no? Y sí, yo creo que puede que ese interés también esté muy relacionado con eso. Ignacio, mencionabas las elecciones. Tú has seguido otros procesos electorales ahí en Estados Unidos. Desde esa experiencia, sí, ¿cómo crees que van a afectar asuntos como de la injusticia racial o derechos civiles en las elecciones de este mes de noviembre? ¿Sigue siendo un asunto? Sí, bueno, yo es que creo que es el asunto, ¿no? Y creo que lo será siempre, porque para que no lo fuera, Estados Unidos tendría que hacerse de nuevo, tendría que construirse un nuevo país. Está fundado en el trabajo de los esclavos negros y en el genocidio de una población indígena. La guerra civil de Estados Unidos se libró porque unos estados estaban en contra de abolir la esclavitud y otros no, simple y llanamente. En 1968, poco más de un siglo después de la declaración de la liberación de los esclavos negros, ¿no?, fue asesinado Martin Luther King. El último linchamiento fue en 1981, en Alabama, a manos del Ku Klux Klan. Y bueno, el cuerpo negro al fin ha estado expuesto a esto y lo va a estar en Estados Unidos, me temo que siempre, sí, porque es la historia del país, y dentro de 50 o 100 años seguiremos hablando de esto, porque sigue siendo, a mi modo de ver, un crimen sin resolver, y por eso suscita tanto interés. Ignacio Fernández Vázquez, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana.
Gracias a vosotros. Marc, seguimos con fake news de esta semana. Zapatero va a ser detenido si pisa Estados Unidos por su vinculación con Maduro. Sí, supuestamente la noticia la publica el diario ABC, afirma que Zapatero será detenido si pisa suelo de Estados Unidos y además sus cuentas serán embargadas por su vinculación con Maduro. Esto de un bulo, no hay rastro de que el ABC haya publicado esto, por lo tanto es una noticia totalmente falsa. Pero oye, y se lleva mucho, casi todas las fake news que nos has contado hoy presuntamente han estado publicadas en grandes medios. O sea, esto viene siendo como una estrategia habitual, ¿no? Sí, es una estrategia habitual difundir bulos con apariencia de un medio de comunicación, digamos, reputado, de cierto prestigio. También hay una tendencia, que algún día también comentaremos, de difundir bulos como si hubieran sido verificados por un verificador. Entonces hay cosas que se difunden con un stamp, digamos, un sello que pone verdadero o comprobado, y cuando totalmente es mentira. ¿No? Y otra, con relación con la actualidad de las últimas horas, una carta supuestamente de Daniel Sancho al tribunal antes de la sentencia. Esta ha circulado mucho por X, es una carta que supuestamente habría escrito Daniel Sancho a los miembros del tribunal de Tailandia que le han sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Dean Rieta, el cirujano que murió el 2 de agosto del 2023. La carta es totalmente falsa, se está difundiendo con mucha viralidad en X, la publica una supuesta usuaria que se llama Trinidad Mendizábal Novo y es una cuenta totalmente falsa. Pero a mí me alucina quien esté en su casa escribiendo una carta, metiéndose en la piel de Daniel Sancho. Es que es una novelización. Claro. Se está creando la próxima ficción en plataformas del caso Daniel Sancho. Totalmente. Venga, que tenemos test de fake news para terminar. Venga, pues vamos con el primer titular. Una mujer es expulsada de un vuelo por negarse a dejar su bolso de marca, valorado en $3.000 bajo su asiento. Uy, yo me lo creo. Absolutamente. Vamos. Acertáis, es totalmente muy real. A favor todos, ¿eh? Sí. Ha sucedido en China, el bolso en cuestión era de Louis Vuitton, claro. La mujer se negó a dejarlo en el suelo y tras varias peticiones de la azafata de vuelo, pues el piloto optó por echarla del avión. El incidente, cuidado, provocó 1 hora de retraso en el vuelo, así que no hay falta por saber si el bolso era imitación. Sí, si dijo, es que se va el dinero, que es la excusa que da mucha gente para no dejar el bolso en el suelo. Y no hacía falta la marca, todos sabíamos la marca que era. Venga, otra. Venga, Bono, el cantante de U2, se pone a aplaudir cada 6 segundos en uno de sus conciertos y denuncia que cada vez que le aplaude muere un niño en África. Lo hizo, sí. Pero me parece como tan surrealista que no puede ser mentira, ¿no? Sí, yo Nadie también puede me ser lo tan creo. creativo. Yo también me lo creo. Yo iba a decir falso, pero no. Bueno, cierto, menos mal que Rafa acierta, es falso. Vamos. Es una noticia falsa que se ha hecho muy viral. De hecho, circuló otra que protagonizaba Barack Obama, en el que también se decía lo mismo, que aplaudía en un discurso cada 6 segundos y entonces decía Obama, o decía la noticia, que significaba que un niño moría tiroteado en Estados Unidos. Ambas noticias son muy virales, pero son muy falsas. Pues y había una continuación que decía, deja de aplaudir de una vez. Sí, correcto. Se decía en la noticia que Bono o que Obama no habían dejado de aplaudir hasta que una persona del público le increpaba y decía, bueno, pues deja de aplaudir ya de una vez. Jolín. Venga, nos da tiempo a la última, rápido. Venga, la última. Adam Sandler será el protagonista de la peli con actores reales de Los Simpson. Pues ojalá, la verdad. Vale. Yo me lo creo también. Por indiferencia digo que es verdadera, sí. Bueno, pues es falsa. De hecho, la noticia se acompaña con un tráiler de la supuesta película en la que también se ve a Will Ferrell haciendo de Ned Flanders. El tráiler es totalmente falso, está hecho con inteligencia artificial, así que habrá que esperar a que los Simpson tengan una película con actores de carne y hueso. Gracias, Marc. Hasta la próxima. Un besazo. Matías Vallés, muchas gracias por este verano compartido. Una gran experiencia, como siempre, Marta. Y gracias también al técnico de Radio Mallorca que te ha estado también acompañando del otro lado, a sin Bernat Amengual. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Iris. Muchas gracias. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.